Bienvenidos a una nueva edición de su noticiero Tele El Salvador. Soy Coral Orellana y este día le mostraremos las noticias del acontecer nacional e internacional. Comenzamos. De acuerdo a los registros de la PNC, se reportó la captura de 1.586 personas acusadas de homicidio en lo que va del 2020, como resultado del Plan Control Territorial. Entre los detenidos se encuentran 1.059 pandilleros, arrestados por asesinato. Los reportes policiales detallan que el mayor porcentaje de capturas por este delito pertenece a la MS-13. La organización criminal transnacional ha sido catalogada por el gobierno de Estados Unidos como uno de los más peligrosos del mundo. De acuerdo con los datos policiales, han sido 287 las detenciones ejecutadas. En términos de flagrancia, es decir, dentro de las 72 horas de lo ocurrido el crimen, evidenciando así la operatividad policial. La Asociación de Colegios Privados de El Salvador reconoció la acción que el gobierno ejecutó oportunamente para garantizar la continuidad educativa y el funcionamiento de los colegios privados en el marco de la pandemia por COVID-19. El presidente de ACPES, Javier Hernández, señaló el pasado martes que los colegios privados fueron fuertemente golpeados por la emergencia sanitaria y preliminarmente hasta julio tenían previsto que al menos 100 centros educativos cerrarían operaciones, esto debido a la crisis por el COVID-19. El gobierno, a través del Ministerio de Educación, mantuvo un acercamiento con los colegios privados, esto para asegurar la continuidad educativa de los estudiantes, facilitándoles diversas plataformas para la formación de docentes y las clases virtuales, así como contenido transmitido por radio y televisión. Por otra parte, se sumarán la disposición de las MIPYME de fideicomiso para la recuperación económica de las empresas, esto para cubrir el 50% de las planillas y además líneas de crédito con las mejores condiciones para que los empresarios afectados por la pandemia se recuperen y evitar así el cierre de sus operaciones. El Tribunal Supremo Electoral inscribió 57 planillas que cumplieron los requisitos de ley para candidaturas a diputaciones. 21 resoluciones fueron notificadas el 30 de noviembre, pero no pudieron ser publicadas debido al incidente de violencia electoral. En las próximas elecciones del 28 de febrero del 2021 se elegirán a los diputados del Parlamento Centroamericano y la Asamblea Legislativa e integrantes también de los consejos municipales de la República de El Salvador. Por otra parte, el Tribunal Supremo Electoral, con relación a los procesos de la inscripción de candidatos a consejos municipales que realizan las 14 juntas electorales departamentales y al proceso de inscripción de las diputaciones que tramita. Además, el Tribunal Supremo Electoral, a través de la Dirección de Fortalecimiento del Instituto Democrático, apuntó a colocar a disposición de los medios de comunicación formalmente constituidos el formulario, esto para solicitar su acreditación para realizar la cobertura de las elecciones en el 2021. Este día, los estudiantes de bachillerato del oriente del país se sometieron a la prueba Avance. De acuerdo a las autoridades del Ministerio de Educación, cerca de 20.000 estudiantes de los departamentos de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión deberán acceder a la plataforma virtual, esto para realizar el examen. Vamos a una pausa comercial, pero al regresar le tendremos más información. Quiero que vuelvas a recordar qué es ser feliz, cómo se siente el mar bajo tus pies. ¿Qué es sentirte seguro? Vuelve a recordar tu casa. El repicar de las campanas en tu pueblo. El aire puro de los cerros. Recuerda que vamos a cuidarte y a consentirte como te gusta. Porque es seguro que vuelves a El Salvador. Gracias por quedarse con nosotros y en más información
Esta madrugada, agentes de la PNC capturaron a un criminal que apareció golpeando con una roca a una mujer en la cabeza. Los hechos se registraron en un video que circula en redes sociales. Se trata de Gerardo Otoniel Álvarez, quien fue localizado en flagrancia esta madrugada en Alegría, Usumacinta. La Policía Nacional Civil indicó que Otoniel Álvarez fue aprehendido luego de que circulara en redes sociales un video en el que muestra el momento en cuando el imputado cometía la agresión en contra de la mujer. Según la denuncia ciudadana que circuló en redes sociales, la mujer, quien aparentemente es su compañera de vida, sufrió múltiples lesiones en la parte de su cabeza y hasta el momento se desconoce su estado de salud actual. El sujeto fue capturado y será presentado en las próximas horas ante un centro judicial para que responda por sus actos. Y en el reporte del clima, según el Observatorio Ambiental, para este miércoles se mantienen los vientos nortes sobre el país con velocidades de 25 a 35 kilómetros por hora. El ambiente continuará cálido durante el día y fresco durante la noche y madrugada. Vamos con el reporte. Buenos días, a continuación presentamos el pronóstico del tiempo para este miércoles 2 de diciembre. Como podemos observar en esta imagen de satélite, la ubicación del frente frío es hacia el oeste y parte central del Caribe. Este se continuará desplazando hacia el este y poco a poco durante el día estará perdiendo influencia sobre la región centroamericana. Esta zona de baja presión al norte de Panamá no nos estará influenciando en los próximos días. Para hoy esperamos que el flujo se comporte como vemos en esta lámina. A medida que la alta presión se desplaza hacia el noreste de Estados Unidos, el flujo empieza a ser del este y nuevamente tendremos entrada del flujo zonal desde el Caribe con algún poco de humedad que podría acumularse al norte de El Salvador. Para nosotros estamos esperando que todavía durante las primeras horas de la mañana estemos experimentando vientos acelerados en la zona norte y en algunos puntos hacia el occidente, lo que debería ir disminuyendo a lo largo del día. En cuanto a lluvias, no estamos esperando cantidades significativas, alguna nubosidad en la zona central y en la zona norte y noroccidental que podrían dejar alguna lluvia ligera o chubasco ligero. En cuanto a las temperaturas, hemos amanecido con ambiente bastante fresco en todo el territorio, con rangos de temperaturas entre 18 a 20 grados Celsius. Durante el día, debido a que esperamos poca nubosidad, esta podría aumentar entre 29 a 31 grados Celsius, manteniendo un ambiente cálido en casi todo el territorio, limitando un ambiente muy cálido en las zonas del oriente del país. Esta mañana, el ministro Francisco Alaví brindó una conferencia de prensa para actualizar el estado sobre el COVID-19 en el país, las acciones realizadas y la importancia de no bajar la guardia ante la enfermedad de cara a la llegada de las festividades de fin de año. El funcionario señaló que observa casos de más de 10 días de sintomatología que entran en graves problemas respiratorios y hasta ese momento es cuando llegan a los hospitales. Además, reiteró la importancia de informar sobre la evolución de la enfermedad, por lo que hizo énfasis en los adultos mayores, los que según los últimos datos hay un retraso a la hora de consultar sobre los síntomas. De igual manera, Francisco Alaví señaló que es momento de que guarden las tradiciones que antes se tenían, esto con el fin y para conseguir el cumplimiento de las medidas porque el COVID-19 sigue latente en nuestro país. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, firmó el convenio de ayuda mutua con la Municipalidad de San Bartolomé Perulapía para la construcción de 14 viviendas. A raíz de unos trabajos de mitigación que hicieron en una cárcava en San Bartolomé, Perulapía, se identificaron 14 familias que vivían al filo de esta cárcava. De hecho, eran menos viviendas las que estaban, viviendas temporales que tenían a la orilla de la cárcava. A raíz de los trabajos que hizo Fovial y Obras Públicas en esta cárcava en San Bartolomé, Perulapía, se identifican estas viviendas temporales que habían a la orilla de la cárcava y cuando se hace el censo de las familias se identifican 14 familias. Vivían hasta 4 familias en una vivienda temporal
y decidimos pues apoyarlos en darles un reasentamiento y buscar una opción habitacional. La alcaldía ofreció el terreno y es así como el Ministerio de Vivienda, todo el sistema de vivienda se pone a trabajar en la construcción de las viviendas, en el diseño, en los permisos, en los materiales, y es así como les vamos a poder entregar una vivienda adecuada a estas 14 familias. El ministro de Agricultura y Ganadería, Anliker Infante, asistió a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que actualmente investiga la colocación de títulos de valores y préstamos por parte del Estado en el marco de la pandemia de COVID-19. Un contrato de $5.1 millones por logística de empaquetados de bolsas de alimentos, cuando resulta que los directivos de esta empresa, conforme cualquiera puede accesar en una indagación, son de nacionalidad venezolana y de igual forma son los directivos de otra empresa de sociedad panameña vinculada a una red de corrupción de empresas en Venezuela y Panamá. No, yo quiero mostrar lo que no ha querido la comisión, o por lo menos la presidencia, mostrar. Aquí está toda la información que ha hecho llegar el señor ministro, toda la información de lo que le pidieron. Evidentemente que todas las respuestas que se han dado han sido satisfactorias, pues porque no han preguntado de lo que le pidieron. Aquí está una por una. Y esta es toda la información, documentación que vale mucho porque es una documentación presentada. Es un comentario que voy a hacer, yo he quedado satisfecho con las respuestas del ministro. Él se ha tomado su tiempo y lo advirtió al inicio, porque han habido preguntas cauciosas, preguntas que inducen y preguntas que sugieren cometer un error o afirmando o negando algo. Entonces, él ha sido muy cauto y por eso se ha tomado su tiempo. Y quiero destacar algo, el esfuerzo que ha hecho el gobierno, el presidente Bukele en esta pandemia en materia de entrega de canastas solidarias, no ha distinguido condición, raza, sexo o colonia donde vive. En todos lados ha estado, en todos lados, y se ha entregado a todo mundo. Y solidariamente también se ha entregado a Honduras y a Guatemala, producto de esa reserva que se ha mantenido para el país y se sigue manteniendo, siendo muy provisorio. Entonces, yo creo que, ya lo ha dicho también el ministro, se le entregó a las alcaldías. Desgraciadamente ha habido un mal alcalde que lo malversó y lo quiso trasegar como partido político, y eso no es correcto. Pero aquí está toda la información, queridos amigos de la Comisión de Hacienda, aquí está, de lo que le preguntaron, preguntas que han salido de última hora. Yo sugeriría que le demos la oportunidad al ministro de que las pueda mandar tal como pues él lo ha planteado. Él no puede dar, se trata de números, de cantidades importantes de dinero que han sido bien empleadas, bien administradas. Y yo quiero felicitar a Pablito Anliker por esa labor, no cualquiera. Vamos a una pausa comercial, pero a regresar le tendremos más información. Quiero que vuelvas a recordar qué es ser feliz, cómo se siente el mar bajo tus pies, qué es sentirte seguro. Vuelve a recordar tu casa, el repicar de las campanas en tu pueblo, el aire puro de los cerros. Recuerda que vamos a cuidarte y a consentirte como te gusta. Porque es seguro que vuelves a El Salvador. Gracias por quedarse con nosotros. Y en la información internacional, el Reino Unido vislumbró este miércoles al convertirse en el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el coronavirus, la desarrollada por Pfizer-BioNTech. El Reino Unido se convirtió el miércoles en el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el coronavirus.
Se trata de la fabricada por los laboratorios Pfizer y BioNTech, que estará disponible a partir de la próxima semana. Esta vacuna ha sido aprobada solo porque se han realizado y cumplido pruebas estrictas, y todos pueden estar absolutamente seguros de que no se ha pasado por alto ningún detalle. El Reino Unido es el país europeo con más muertes por la pandemia, que este año provocará el mayor retroceso en su economía en 3 siglos. Los 56 millones de habitantes de Inglaterra salieron de un segundo confinamiento de 4 semanas, pero solo para encontrarse bajo restricciones locales que les impedirán verse con familiares y amigos en lugares cerrados y mantendrán cerrados bares, restaurantes, cines y teatros en la mitad del país. En este contexto, el primer ministro Boris Johnson calificó de fantástica la aprobación de la vacuna, cuyas primeras 800.000 dosis de los 40 millones que adquirió el Reino Unido por adelantado estarán disponibles a partir de la próxima semana. Dada la necesidad de conservar el producto a muy baja temperatura entre -70 y -80 grados Celsius, la campaña de vacunación comenzará en los hospitales y se realizará siguiendo un orden de prioridad que comienza con residentes y trabajadores geriátricos, personal médico y mayores de 80 años. Los resultados de los ensayos clínicos de esta vacuna mostraron una eficacia del 95%. La ONU afirmó que se necesitarían 35.000 millones de dólares para ayudas en el 2021, en medio de una pandemia que dejó a decenas de miles de personas en la pobreza y de la amenaza de múltiples hambrunas. Un año devastador. La ONU afirmó el martes que se necesitarían 35.000 millones de dólares para ayudas en 2021, en medio de una pandemia que dejó a decenas de miles de personas en la pobreza y de la amenaza de múltiples hambrunas. El informe anual Panorama Humanitario Mundial estimó que 235 millones de personas en todo el mundo necesitarán algún tipo de asistencia de emergencia el próximo año, lo que representa un aumento de un 40% respecto a 2020. El panorama que presentamos es la perspectiva más desoladora y oscura sobre necesidades humanitarias en el próximo periodo que jamás hayamos presentado, y es un reflejo de que la pandemia de coronavirus ha causado estragos. El llamado anual de las agencias de la ONU y otras organizaciones humanitarias presenta por lo general un escenario sombrío de las necesidades provocadas por los conflictos, los desplazamientos, los desastres naturales y el cambio climático. Pero ahora el informe advierte que la crisis por el coronavirus ha afectado desproporcionadamente a aquellos que ya viven al filo de la navaja. Por primera vez desde los años 90, la extrema pobreza aumentará, la esperanza de vida disminuirá y el número de muertes anuales por VIH, tuberculosis y malaria podría llegar a duplicarse. Recaudar la cifra total necesaria en medio de una crisis económica global podría ser una ardua tarea, ya que la cantidad duplica los 17.000 millones de dólares recaudados en lo que va del año. Esta suma ya es un récord, pero todavía está muy por debajo de los casi 29.000 millones de dólares solicitados el año pasado, antes de que estallara la pandemia. El Congreso argentino reabrió el pasado martes el debate muy polarizado sobre la legalización del aborto, al evaluar un proyecto enviado por el presidente Alberto Fernández, cuyo gobierno aspira a que sea aprobado antes de fin de año. Argentina reabrió el martes el polarizado debate sobre la legalización del aborto. La Cámara de Diputados comenzó a debatir en comisión el proyecto enviado por el presidente Alberto Fernández. El texto oficial autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Otro punto clave es que puede haber objeción de conciencia de profesionales de la salud, pero deben derivar a la paciente para que sea atendida tanto en el sistema público como en el privado. Al mismo tiempo, impulsó otro proyecto que crea un seguro de los 1000 días para fortalecer la atención de la mujer durante el embarazo y la de los hijos e hijas en los primeros años de vida, con el fin de evitar un aborto por causas económicas. Los abortos, por estar penalizados en nuestro país, arrojan a cientos de mujeres a la clandestinidad y eso provoca la muerte y en otros casos riesgo para su salud y para su vida. ¿Cómo vamos a suprimir personas con esta crueldad porque molestan, porque no coinciden con mi proyecto de vida? Se busca tener un dictamen listo para ser votado el 10 de diciembre y en caso de ser aprobado pasaría al Senado inmediatamente.
El gobierno aspira a que el proyecto sea aprobado antes de fin de año. Según las posiciones anticipadas, el proyecto cuenta con los votos necesarios en la Cámara Baja, mientras que en el Senado, tradicionalmente más conservador, su suerte es aún incierta. En tanto, agrupaciones a favor y en contra de la iniciativa se han movilizado en los últimos días. El fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, negó el martes que se haya constatado un fraude electoral significativo en las presidenciales del 3 de noviembre, capaz de invalidar la victoria del demócrata Joe Biden, contrariamente a lo que afirma el mandatario Donald Trump. No existe un fraude a una escala suficiente para poder haber cambiado el resultado de la elección estadounidense. Esa fue la declaración hecha el martes por el fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, durante una entrevista con la agencia de noticias Associated Press, mientras la campaña del presidente Donald Trump persiste en demostrar que el triunfo de Joe Biden es producto de una votación fraudulenta. Barr, considerado un político leal a Trump, dijo que las únicas acusaciones de fraude potencialmente justificables están muy particularizadas en un conjunto específico de circunstancias, actores o conductas que han sido investigadas y desestimadas. Poco después de la publicación de la entrevista, fue visto en la Casa Blanca, y muchos analistas especulaban que podría dejar el gobierno. Bueno, en respuesta al fiscal general Bill Barr, supongo que es el próximo que será despedido, ahora que él también dice que no hay un fraude. Parece que Trump despide a todos por ese motivo. Trump, que se niega a admitir su derrota, criticó el domingo al Departamento de Justicia y al FBI por no ayudarlo a demostrar la existencia de un fraude que considera masivo. En varias demandas judiciales, todas rechazadas por los tribunales, la campaña de Trump ha buscado invalidar millones de votos de Biden basándose en afirmaciones sin pruebas. En la entrevista, Barr no abordó reclamos específicos. Y en el mundo de los deportes, una Fórmula 1 sin su campeón, Lewis Hamilton, dio positivo al coronavirus y no podrá disputar el Gran Premio de Sakir el domingo, anunció su equipo y la Federación Internacional del Automóvil. Y es duda para el cierre de la temporada la próxima semana en Abu Dhabi. El campeón mundial de Fórmula 1 dio positivo por coronavirus. Según indicó la escudería Mercedes en un comunicado, el británico Lewis Hamilton se despertó el lunes con ligeros síntomas y al mismo tiempo fue informado de que una persona con la que estuvo en contacto antes de su llegada a Bahrein dio positivo. Tras someterse a una prueba que dio resultado adverso, no podrá disputar el fin de semana el Gran Premio de Sakir, el segundo consecutivo en tierras bareiníes. La Federación Internacional del Automóvil explicó que Hamilton está aislado y estimó que los procedimientos sanitarios establecidos hacen que su diagnóstico no tenga mayor impacto en la competición. Hamilton, que se consagró campeón de forma anticipada, tiene en su haber 7 títulos mundiales, un récord que solo comparte con el alemán Michael Schumacher. El pasado domingo, el británico terminó en lo más alto del podio en el Gran Premio de Bahrein, su 11ª victoria en 15 carreras. La ministra de Turismo, Morena Valdés, en conjunto al presidente ad honorem del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, Yamil Bukele, informaron sobre los detalles del nuevo torneo avalado por Alas Pro Tour, el cual reúne a los mejores atletas de la región. Según la ministra de Turismo, indicó que se espera más de 100 atletas entre nacionales y extranjeros. Y para los nuestros esta competencia es muy significativa y es una magnífica oportunidad para poder foguearse de cara al gran evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos que haremos el próximo año entre mayo y junio. El presidente de INDES indicó que del 10 al 13 de diciembre se estará desarrollando el torneo Surf City, El Salvador Alas 4 Estrellas Tour 2020. El Salvador será la capital del surfing continental y se estará realizando el Surf City El Salvador Alas Latin Pro, un evento 4 estrellas de Alas Pro Tour de la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales. Este evento estará abierto para las categorías Open Hombre y Open Mujer y sumará puntos para el ranking Alas 2020. Y en los espectáculos, Carlos Bonilla es un joven referente a la danza y la cultura salvadoreña en Barcelona, España, desde hace más de 10 años. Conoce su historia.
Soy Carlos Bonilla, soy salvadoreño, originario de San Marcos, San Salvador, y me dedico a la cultura, en específico a la danza. En El Salvador me formé en diferentes escuelas en danza contemporánea. También fui fundador de la Compañía Nacional de Danza de El Salvador. Decidí viajar y seguir mis sueños. Yo me considero una persona muy soñadora y fue así como terminé en Barcelona, España, y empecé también a trabajar como coreógrafo para una extensión de la Cátedra Alicia Alonso, que es la universidad que está en Madrid, pero tienen una sección en Barcelona. Coreografía es el camino que a mí me enamoró, lo que me encanta de la danza a mí, crear cosas y poderlas llevar al público, y considero que puedo mostrar un poco de El Salvador con mi arte. Cuando vi que existían festivales y estas cosas en Europa, decidí llevarlo a El Salvador. Tenemos muchos alumnos que les gusta bailar y que tienen muchísimo talento. Como salvadoreño, espero que las nuevas generaciones y las actuales, por supuesto, vean la cultura desde otro sentido, que es también la que nos identifica como... Gracias por sintonizarnos. Recuerda leernos a través de nuestro periódico digital por el www.teleelsalvador.com y síguenos a través de todas nuestras redes sociales como Tele El Salvador. Recuerda que somos Tele El Salvador, la señal sin fronteras. Hasta la próxima.